en este invierno no para de llover, pero a mí la lluvia me encanta y caminar bajo la lluvia me gusta muchísimo más. Y aprovechando que estamos hablando del agua, ¿por qué no miramos qué es el agua? El agua es una sustancia que está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y es esencial para todas las formas de vida en el planeta Tierra. Pero entonces, ¿por qué cae la lluvia? Nuestro planeta es limitado, por eso solo puede tener una cantidad limitada de agua. Para eso hay una forma de reciclaje del agua que se llama el ciclo del agua. El vapor de agua que deja el mar y sube al cielo se expande y condensa alrededor de partículas microscópicas de polvo y polen, y así nacen las nubes. Cuando las gotas de agua dentro de las nubes chocan, se hinchan y caen como lluvia. La lluvia reemplaza el agua perdida y el ciclo comienza de nuevo. ¿Pero las nubes están hechas solo de vapor? En las nubes el agua puede existir en cualquiera de sus 3 estados. En sólido, líquido o gaseoso. ¿Y por qué el agua es tan especial si no tiene ni olor, ni color, ni sabor? Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, los animales, las plantas, la mayor parte del planeta Tierra está cubierta de agua. Echemos un vistazo a una gota de agua. Esto es una molécula de agua H2O. Cada molécula está conectada a las otras por medio de fuerzas eléctricas conocidas como enlaces de hidrógeno, y estos enlaces hacen del agua una sustancia especial. Pero si el agua es tan importante, ¿por qué los seres humanos contaminamos los ríos? Los ríos son y han sido utilizados como sumideros para la agricultura y para la industria. También es cierto que los ríos, por su naturaleza ecológica, tienen la capacidad de regenerarse automáticamente, lo que conocemos como autodepuración. Aquí en Medellín, Colombia, también tenemos un río dentro de nuestra ciudad. Pero, ¿por qué será que nuestro río es tan contaminado? Por lo general, los ríos son parte importante del crecimiento de las civilizaciones. Es por eso que estas crecen alrededor de los ríos. Pero estos no siempre estuvieron contaminados. Por ejemplo, en Medellín, a lo largo de la historia de la ciudad, el río cumplió el papel de vertedero de aguas negras, por lo cual se encuentra aún hoy en día contaminado con toneladas de materia orgánica y desechos tóxicos como cianuros, fenoles, sulfuros, mercurio y plomo. Debido a esta problemática, las autoridades sanitarias de Medellín crearon el reto de recuperar la cuenca hidrográfica del río Medellín. La muestra concreta de la labor de recuperación de la cuenca del río Medellín es la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales localizada en el municipio de Itagüí, tratando gran cantidad de aguas residuales generadas en el área metropolitana en una planta de tratamiento de aguas. ¡Qué interesante! Entonces me voy para la planta de aguas residuales de la ciudad de Medellín para que nos cuenten cómo hacen para ayudar al río a sanarse. Nos encontramos en la planta de aguas residuales San Fernando en la ciudad de Medellín. Ellos están tratando de recuperar el río Medellín. Veamos cómo lo hacen. Nos encontramos en este momento con John Fernando Jaramillo. Él es el jefe del área de tratamiento de aguas residuales de la planta de aguas residuales San Fernando. Y yo quería venir acá para saber dónde meten el río Medellín y dónde sale, porque es que no he visto por dónde entra ni por dónde sale. Bueno, María Isabel, mil gracias por tu invitación a este programa. Y realmente la gente cree que estamos metiendo el río Medellín en la planta, pero eso no es así. El río sigue por su cauce y nosotros lo que hacemos es recolectar todas las aguas residuales de las viviendas, de las industrias, de los colegios, de todas las partes donde se generan estas aguas a través del sistema de alcantarillado. Y por tuberías que van siendo pequeñas, que van siendo cada vez más grandes, alrededor de las quebradas y alrededor del río, nos vamos trayendo el agua hasta que la traemos hasta esta planta. Don Fernando, ¿y tú me puedes mostrar entonces cómo es todo ese proceso para mostrarle a la gente? Claro, María Isabel. Listo, entonces bienvenida. Vamos. Don Fernando, y antes de que comencemos a mirar todo el proceso, ¿por qué no nos cuenta como más claramente qué es un agua residual? Bueno, un agua residual es la que se genera por una actividad humana, una actividad industrial, una actividad comercial, y es, por ejemplo, cuando uno, digamos, va al sanitario, va al baño
Obviamente eso es un agua residual, lo que sobra de ahí, una vez uno, digamos, haga sus necesidades fisiológicas, por ejemplo, las que se generan en la cocina, cuando uno lava, digamos, los utensilios de cocina, por ejemplo, cuando uno también lava pisos, muchas de las aguas también son aguas residuales. En las industrias para muchos procesos, por ejemplo, de teñido, por ejemplo, de enfriamiento, por ejemplo, de separación de sólidos, son sólidos que se quedan incorporados en el agua, que son aguas residuales. E incluso muchas de ellas también en las calles. En las calles cuando llueve se generan aguas residuales que en muchas ocasiones por el tipo de alcantarillado que tenemos, las tenemos que traer de aquí. Esas son las aguas residuales. Las aguas residuales definen un tipo de agua que está contaminada con orina y materia fecal proveniente de los seres humanos y los animales. Estas necesitan un sistema de canalización, tratamiento y desalojo. Si estas aguas no se tratan indebidamente, pueden generar un serio problema de contaminación. John Fernando, entonces, ¿qué hacen ustedes aquí con esas aguas residuales? Bueno, lo que hacemos con estas aguas es limpiarlas lo máximo que se pueda. Nosotros en este momento la estamos, digamos, descontaminando en un 80% mínimo hasta el 82-85%. Y básicamente el agua residual viene compuesta de dos contaminantes, unos que son solubles, líquidos, y otros que son sólidos. Los sólidos pueden ser sólidos pesados, gruesos, grandes, pequeños, y lo que hacemos en la planta inicialmente es tratar la parte sólida. Para la parte sólida, grande, gruesa, lo que usamos son rejillas. Rejillas. Con esto se detiene todo el material grueso y su principal labor es la de retener basuras. Una vez el agua residual se le separan las basuras, van quedando ya unos sólidos mucho más pequeños, más pesados, que son las arenas, para las cuales nosotros tenemos, digamos, más adelante otros procesos subsiguientes como son desarenadores. También en el agua quedan otros sólidos también pequeños, pero que son menos pesados que las arenas, que básicamente son sólidos orgánicos, como así, por ejemplo, desperdicios de arroz, o sea, desperdicios de la materia fecal también, que esa la sedimentamos en otros tanques y es una sedimentación, un sedimentado muy orgánico, el cual más adelante te cuento, vamos a aprovecharlo también. Perfecto, ¿y por qué no nos muestras entonces cómo es el proceso que ustedes hacen acá? Bueno, aquí, como te digo, básicamente entramos el agua residual a través de una tubería de 2 metros de diámetro. Estamos entrando en promedio 1.3 metros cúbicos por segundo, o sea, 1.300 litros por segundo. Y esa agua, como te dije, trae basuras, trae palos, trae botellas, trae dispositivos para, pues, que se llaman condones, tiene plásticos, palitos, papeles, y lo que hacemos aquí es a través de las rejillas retirar esos sólidos. Nosotros las rejillas son rejillas que están inclinadas, tienen una separación mínima y con un rastrillo vamos como peinando esas rejillas y todo lo que quede atrapado lo arrastramos hasta la parte superior de este dispositivo y a través de un sistema de empuje lo empujamos y lo vaciamos aquí a estas tolvas. Esto se llena de basura, entonces ¿para dónde termina? Claro, esta basura realmente, como es una basura que sigue contaminada, no se recupera, no se recicla y por tanto la llevamos a un relleno sanitario. Después el agua pasa por los desarenadores, que son estructuras hidráulicas que tienen como función remover las partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite pasar. Este proceso es necesario para que el agua sea conducida fácilmente por la planta hasta la salida del río. John Fernando, yo veo aquí esta especie de tanques gigantes. ¿Esto para qué es? Bueno, María Isabel, esto lo llamamos aquí los sedimentadores primarios. Básicamente lo que hace un tanque de estos es, a través de la ley de la gravedad, retener todos los sólidos que tiene el agua y que son aquellos que no se pudieron retener ni en las rejillas ni en los desarenadores. ¿Y podemos mirar cómo se hace? Claro que sí. Bueno, María Isabel, lo que estamos haciendo aquí, estamos ya separando los sólidos que son más orgánicos, o sea, aquellos sólidos más livianos como desperdicios de comida, como la materia fecal, como la parte de papel higiénico, lo estamos separando ya de la parte soluble. Esta parte soluble que se puede apreciar, que ya no tiene prácticamente sólidos apreciables, es la que va al proceso subsiguiente.
Y aquí estamos en la parte de los sedimentadores primarios. Este es un gran sedimentador primario, con la cual lo que se hace es que se retiene la otra cantidad de sólidos para poder dejar ya el agua en una fase líquida donde la contaminación es más soluble que sólida. John Fernando, ¿qué parte del proceso es esta ya? Bueno, como vimos en los sedimentadores primarios ya queda un agua con una contaminación básicamente soluble. Esa agua la traemos a estos tanques. Este proceso se llama lodos activados. El proceso de los lodos activados para el tratamiento de aguas negras está basado en un contacto íntimo entre las aguas negras y los lodos biológicamente activados. Los lodos se desarrollan inicialmente por una aireación prolongada bajo condiciones que favorecen el crecimiento de organismos que tienen la habilidad especial de oxidar la materia orgánica. Donde a través de unas bacterias aerobias, o sea, organismos vivos, aerobios, y con inyección de oxígeno, las mantenemos vivas y ellas tienen la capacidad de absorber esa contaminación soluble. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y se encuentran en todos los hábitats, ya sean terrestres o acuáticos. Parte de las bacterias nosotros las sacamos en unos sedimentadores secundarios que vamos a mirar más adelante y las retornamos acá, porque entre más población bacteriana tengamos acá en estos tanques, mucho más hambre van a tener y mucha más contaminación van a absorber. La contaminación es la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente externo a este. Entonces lo que me quieres decir es que ustedes ponen aquí oxígeno para que esas bacterias puedan sobrevivir en esa agua. Claro, esa es la idea, porque son bacterias aerobias que tienen la cualidad de crecer rápidamente, de absorber la contaminación soluble y de formar unos flóculos que son como una especie de grumos, los cuales a través del aire se propicia que se vayan conectando unos con otros, se vuelvan mucho más pesados y, como te dije ahorita, más adelante, en un sistema de sedimentación secundaria, ellos los vamos a sedimentar. Ellos, cuando dejamos el agua casi que quieta, se van hasta el fondo, ya nosotros los absorbemos a través de unas bombas, parte la regresamos aquí a estos tanques para que haya mucha población bacterial que nos ayude a reducir la contaminación, y otra parte la llevamos hacia el proceso de digestión anaerobia, que es los tanques redondos que vimos al comienzo del proceso. Este es un proceso biológico donde el agua que no se sedimentó en el tratamiento primario es usada por microorganismos que necesitan oxígeno. Estos se llevan a unos tanques de aireación denominados tanques biológicos. Entonces, ¿por qué se ve como si hubiera mucha espuma en el agua? Bueno, hay otra cosa muy importante dentro de la contaminación, que son los detergentes, que es cuando, pues obviamente, no solamente lavan los utensilios de cocina, sino la ropa, que gran parte de ese detergente es no biodegradable. O sea, estas bacterias no son capaces de descomponer ese detergente y por tanto el detergente sigue activo. Y a través del aire que inyectamos a las bacterias, él se activa otra vez y forma esas espumas. El detergente es una sustancia que tiene la propiedad química de disolver las impurezas y la suciedad de un objeto sin corroerlo. Lo ideal es que eso no sea así, que realmente los detergentes sean todos biodegradables, de tal forma que se puedan también aquí remover a través de las bacterias y que se propicie mucho mejor la transferencia de oxígeno desde los sistemas que tenemos de aire hacia el agua para poder que las bacterias puedan trabajar mucho mejor. O sea que hay que generar también en la gente esa cultura de conseguir cosas que sean biodegradables para que no solamente el proceso acá sea más fácil, sino que podamos tener un río más limpio. Claro, no solamente pues digamos las personas, sino también digamos las industrias, pensar un poquitico más en tener productos mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Y entonces ya qué proceso sigue? Bueno, después de como te dije, entonces llevamos esta agua con estas bacterias ya bien alimentadas hacia unos sedimentadores secundarios, ahí las retenemos por un tiempo, esperando para que ellas, por su propio peso, se vayan al fondo de esos sedimentadores. Entonces, ¿me lo pueden mostrar? Claro que sí, vamos. John Fernando, entonces esta parte ¿qué es? Porque vemos como unas líneas y parece como que se movieran, pero como que no. Sí, María Isabel, estamos ya en lo que nosotros llamamos la sedimentación secundaria. En estos sedimentadores las bacterias ya
una vez se alimentan de la parte de los lodos activados, en estos tanques se sedimentan por su propio peso. Y lo que hacemos con estos especies de rastrillos es que las vamos arrastrando lentamente hacia un sitio donde las podamos succionar. De hecho, estos bloques son superficiales y también se sumergen. Cuando están en la parte superficial, arrastran sólidos livianos y grasas hacia esas canaletas donde nosotros las recolectamos y la volvemos a incorporar al proceso. Y en el fondo, ellas arrastran el lodo, o sea, los blocks ya sedimentados, hasta un sitio donde las succionamos para poder llevarlos a la parte de la digestión anaerobia, los tanques redondos grandes tipo botella, y otra parte la regresamos a los lodos activados para que haya mucha población bacteriana, de tal forma que tengan mucho más hambre y puedan reducir la contaminación soluble en los lodos activados. La planta de tratamiento de aguas cuenta con unos tanques de sedimentación final en forma rectangular, los cuales tienen una especie de barrelodos que concentran los lodos en una tolva, de donde pueden ser extraídos por medio de una motobomba. Don Fernando, entonces esta agua sale con niveles de oxígeno que son capaces de soportar vida. Por ejemplo, alguna vez podremos encontrar un pececito en el río Medellín. Sí, realmente, digamos, las condiciones del agua van a quedar como para que puedan haber peces en el río Medellín. En este momento en el río Medellín no pueden haber peces porque tiene una condición de, es muy turbulento, o sea, es muy de alta velocidad, y la alta velocidad hace que realmente la sustentación de peces en el espejo de agua no se dé. Una parte de los lodos que salen del proceso de sedimentación final son devueltos nuevamente al proceso de lodos activados. Así los microorganismos se mantienen en equilibrio en los reactores biológicos. Entonces ese sueño que tendríamos muchas personas de Medellín, que quisiéramos ver nuestro río limpio y que pudiéramos tal vez ir a pasear a ese río, ¿se podría hacer algún día? Claro que sí, María Isabel, y vamos en camino a ello. Lo que pasa es que vamos lentamente con él. Como te dije, esta planta es un hito muy importante, como quiera que ha recuperado el río de un problema grave como eran los olores en el sector céntrico de la ciudad. Pero ya vamos a arrancar este año con la construcción de la planta de Bello, que con eso estaríamos casi que tratando el 95% de las aguas residuales que se producen en el Valle de la Aburrá, quedando un 5% por fuera, que equivale a decir que quedaría Caldas por fuera, Barbosa y Girardota, para la cual también tenemos un programa de saneamiento. Entonces, ya, ¿de dónde sale el agua al río Medellín? Yo las veo que están aquí como en unas piscinitas. Ah, perfecto. Si quiere vamos y miremos ya, digamos, el canal final por el cual se descarga el agua al río Medellín. Súper, vamos. Listo, María Isabel. Un río no contaminado tiene alrededor de 7 miligramos de oxígeno por litro. El mínimo requerido para que haya vida es de 4 miligramos por litro. Esta es la cantidad de agua que sale para el río Medellín con un 80 a 90% de descontaminación, permitiendo que el río pueda hacer una mejor depuración de esa contaminación que no puede ser traída hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero acá no termina el proceso. Esta planta tiene una responsabilidad social en la que dan una buena calidad de vida a los vecinos de esta, haciendo un lavado del aire para que no haya malos olores. Don Fernando, yo veo acá un montón de tuberías. ¿Qué es esto? ¿También pasa el agua por aquí? No, María Isabel, aquí lo que traemos es el aire maloliente que se generan en los procesos principalmente de tratamiento preliminar, donde están las rejas, en el sistema de tratamiento primario, por eso es cerrado, y de ahí lo que hacemos nosotros es captar el aire que se genera en esas atmósferas cerradas, lo traemos a estos filtros especiales con los cuales lavamos el aire con una sustancia hipoclorito de sodio. Al lavar ese aire se remueve todo lo que le causa el mal olor y lo podemos descargar libremente a la atmósfera sin ningún problema. Don Fernando, pero es que no me cabe en la cabeza el hecho de que ustedes digan que lavan el aire. ¿Cómo es eso? Muy sencillo, María Isabel. El aire tiene sustancias químicas. La sustancia química que le da el olor al aire es el H2S.
El ácido sulfídrico o H2S es un gas inflamable, incoloro y de olor característico a huevos podridos que puede ser percibido en muy bajas cantidades. El olor proviene de la descomposición bacteriana de proteínas que contienen azufre. Una sustancia química se neutraliza con otra sustancia química. En este caso nosotros estamos utilizando el hipoclorito de sodio y lo que hacemos en estas torres es hacer que el aire pase muy despacio mientras que se baña con esa agua que tiene ese hipoclorito de sodio, y al entrar en contacto el H2S con el hipoclorito de sodio se neutralizan, se forma un precipitado el cual se descarga en la parte de abajo de estos tubos y ya el aire puede seguir su curso sin ningún problema respecto al H2S, que es el que le causa el mal olor. Y entonces aquí ya se termina todo el proceso. Pues básicamente el proceso, digamos, de tratamiento, lo que tiene que ver con la limpieza del aire maloliente que se genera en la planta, pero falta un proceso muy importante que es lo que hacemos con los lodos primarios y los lodos secundarios. ¿Y podemos verlo? Claro que sí, vamos a mirar. Vamos a ver. Don Fernando, estos tanques son como lo más representativo de la planta y de hecho yo creo que todos los que pasamos lo que vemos son los tanques. Y de hecho pensamos que el río Medellín entra a ese tanque y luego sale por allá limpio. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacen estos tanques? Bueno, María Isabel, estos tanques los conocemos nosotros como los biodigestores anaerobios. Y lo que hacemos aquí es traer el lodo primario, el que se sedimenta en los sedimentadores primarios, que es aquel lodo que es generado principalmente por desperdicios de comida, por la parte de la materia fecal, y es muy orgánico. También las bacterias que quedan sedimentadas en el sedimentador secundario después de los lodos activados también son muy orgánicas, los mezclamos, los juntamos y los traemos aquí a estos tanques. Con la digestión anaerobia se hace una disminución importante de la masa de los lodos, pues allí suceden procesos de conversión por medio de las bacterias anaerobias, donde se obtiene agua, dióxido de carbono, bacterias y biogás. Entonces, una vez aquí sometemos esos lodos a 21 días a 37 grados centígrados de temperatura, a través de unas bacterias anaerobias se genera un gas, que es un gas metano, que es un gas que sirve como combustible. De hecho, nosotros lo estamos aprovechando aquí en la planta. Con él tenemos unos motogeneradores con los cuales generamos energía eléctrica. Y con esa energía eléctrica estamos en capacidad de abastecer la tercera parte, o sea, el 30% de requerimientos de energía de la planta, de energía eléctrica. Bueno, María Isabel, te voy a mostrar en este momento cómo utilizamos ese gas metano a través de los motogeneradores para generar energía eléctrica. Vamos. El biogás que se genera se conduce a un tanque de almacenamiento, luego se lleva a unos motogeneradores donde se produce energía eléctrica que se convierte en 1/3 de la energía que se requiere en la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya conocimos una planta de aguas residuales que nos mostró cómo hace para poder descontaminar en gran parte nuestro río. Pero ahora nosotros somos los que debemos poner nuestro grano de arena para ayudar a que nuestros ríos se sanen, porque el futuro de nuestros ríos es también nuestro futuro. Hasta pronto.